Hola muchachos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, sí. Hola, buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, muy bien. Buenos días. Entonces vamos sintonizados. Eh, bueno, muchachos, muy bien. Vamos, vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la clase de hoy. En primer lugar, vamos a empezar con noticias. Recuerden que habíamos iniciado, habíamos dicho que iniciábamos con revisión de prensa, bien fuese nacional o internacional. Yo les di algunas fuentes que podrían consultar, fuentes serias de información. Después de que hagamos una revisión de prensa, cabe recordar ahí que quienes participen se hacen acreedores de unas décimas para la nota final del primer corte. Esas décimas equivalen al 0.3. En segundo lugar, vamos a iniciar la clase después de hacer la revisión de prensa, siguiendo estrictamente el sílabus propuesto por la universidad, de tal manera que hoy vamos a iniciar vamos a iniciar más bien, porque vienen una serie de clases que van a abordar el contexto nacional. Vamos a iniciar con el contexto nacional y luego con el contexto global. Y para iniciar con el contexto nacional, por supuesto, vamos a tener que hablar de historia. No en profundidad porque no es una clase de historia de Colombia, pero sí, por lo menos que ustedes tengan claro cuáles fueron los principales eventos históricos que se dieron en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI. La clase de hoy va a versar sobre la historia como ciencia. Bueno, y esa sería la clase de hoy. Y lo otro que estaba por contarles, voy a dejar una actividad muy sencilla en el aula virtual de la asignatura. Quienes tengan problema con el aula virtual, que no la tengan aún, quien no la tenga aún inscrita, entonces por favor me lo hace saber y yo con mucho gusto lo inscribo en el aula. Me escriben por favor a diana.angulo@ugc.edu.co. Me escriben allí y manifestándome que no están adscritos al aula y entonces yo procedo a hacerlo manualmente. Eso sería básicamente, en resumen, lo que vamos a hacer hoy. Permítanme un momento, por favor, yo ubico aquí dos cositas y ya iniciamos. Aquí encuentro que hay estudiantes nuevos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida. Hace 8 días tuvimos el ejercicio de presentarnos. Me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre, como ya todos saben, Diana María Angulo. Soy politóloga de la Universidad del Cauca. Soy de Popayán. Cuando vine a Bogotá, pues lo primero que hice fue especializarme en la Escuela Superior de Administración Pública, en Administración Pública. Y también cuento con una maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario.
Tengo experiencia pues en el sector privado, en el sector público, perdón. Fui funcionaria pública por muchos años, trabajé con el Ministerio del Interior y de Justicia, con la Presidencia de la República y con el Congreso de la República. Y en Popayán pues también tuve la oportunidad de trabajar con la Alcaldía de Popayán. Paralelamente cuando trabajaba en el Congreso, tuve la oportunidad de empezar a dictar clase en la Universidad Militar y desde ahí pues me he desempeñado como catedrática, como docente de tiempo completo en algunas ocasiones y ahora pues soy docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho, exactamente en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, programa que ofrece esta materia de forma transversal a los estudiantes. Eso es básicamente. Tenemos tenemos monitora en nuestro curso. Lo que pasa es que no, como que no ha llegado por lo que veo. No, Deini no está, ¿no? No, no está. Bueno, tenemos monitora. Ah, creo que me está escribiendo aquí. Ok, a ella se le dificultó conectarse hoy. No sé, muchachos, si ustedes, alguno que ya esté en el grupo de WhatsApp, pueda compartirnos por el chat la dirección o el link para que puedan los nuevos inscribirse ahí, en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien puede hacerlo o no? ¿O hay que dar ese número de ella? Y la única que lo puede dar es ella. No, profe, ya lo enviamos. Listo, muy bien. Listo, muy bien, gracias. Entonces, permítame un momento. Gracias, Camila. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quiénes tienen noticia para hoy? Levanten la mano, por favor. Brian, Daniel, Miguel, Juan David, Diego Castellanos. Muy bien. Edinson. Profe, yo también, sino que no puedo levantar la mano, no sé cómo se hace, qué pena. O sea, es el celular, no puedo. ¿Quién habló? Perdón. Jennifer Suavita, profe. A ver, espérenme un momentico porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que alcancemos de aquí a las 9:30 porque nos toca hacer clase. Bueno, voy a empezar en el orden estricto en que levantaron la mano. Los que no alcancen a las 9:30 se guardan para la próxima clase. Entonces vamos a iniciar con Brian. Brian, buenos días.
Buenos días, profesora y compañeros. Pues la noticia es internacional, sobre México, sobre las elecciones de 2012, sobre Enrique Peña Nieto, el presidente de la República Mexicana, por corrupción electoral. Por el fiscal general, le dio la información. Eso es como ¿La puedes la leer, noticia. Brian, ¿tienes la noticia ahí? Leámosla porque de pronto ahí hay detalles importantes. Bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Manero, informó este martes que el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en una nueva declaración ante las autoridades, habría señalado directamente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en la trama de corrupción vinculada a presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Manero informó que se abrió una carpeta de investigación para ratificar las declaraciones y si es procedente llamar a declarar a las personas señaladas por Emilio Lozoya. Lozoya pues era como un asesor del presidente Enrique Peña Nieto. Eso era todo, profe. Caso, a ver, entonces, están acusando al expresidente de corrupción por actos de soborno a Odebrecht, ¿es lo que te logro entender? No, o sea, que las campañas mexicanas de Enrique Peña Nieto. ¿Fueron financiadas con recursos de Odebrecht, de los sobornos de Odebrecht? Sí, sí, señora. Ok. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ¿qué hay que rescatar de ahí? La corrupción se nos transnacionalizó. El caso de Odebrecht es uno de los casos de este siglo más, más escandalosos, si se puede decir, por la mano negra que logró corromper a muchos países latinoamericanos. Entonces, ahí vemos el caso de México, Perú, Colombia, Brasil, de tal manera que la corrupción también se vuelve una amenaza a la seguridad del sistema internacional. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el contexto global. Bueno, muchas gracias entonces a Brian. Vamos con Daniel. Daniel, buenos días. Buenos días, doctora. Mi noticia se titula Quindío se reactiva y la fuente es Revista Semana. Entonces, a mí me pareció una noticia muy importante porque mientras gran parte del país se cuestiona o se debate si reabrir o no la economía y los distintos sectores, pues en este departamento del Quindío ya se empezó con la reapertura para combatir el desempleo que ya le asiste al 30%. Entonces, la noticia se basa en que los restaurantes en el Quindío ya abrieron sus puertas. Dice que hay 2.500 restaurantes en el Quindío y 1.200 de esos 2.500 restaurantes ya prestan el servicio a la mesa. También se dice que las librerías también ya abrieron las puertas, los cafés en mesas conservando el distanciamiento físico, y también esto se debe, según Semana, que hasta el 9 de agosto de este año, el Quindío solo tiene 322 casos confirmados por COVID-19, de los cuales 117 aún están activos, y también se debe a que el registro de contagio por COVID-19 inferior al 1%. Esto es en un departamento que tiene aproximadamente 530.000 habitantes. También se dice que 12 municipios que tiene el Quindío, 10 de esos 12 municipios ya están abiertos y tienen comunicación permanente entre ellos. Y por último, se dice que varios lugares icónicos de la capital del Quindío, o sea, de Armenia, ya se encuentran abiertos. Entre estos se destacan los establecimientos Pato de Lima, Café Quindío, la librería Libélula, el Parque Sucre, y entre otros. Y pues esto ha permitido que nuevos sectores de la economía vayan gradualmente reabriéndose. Esa es mi noticia. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Precisamente estaba leyendo ahora a propósito de los restaurantes que la alcaldesa de Bogotá ya también expidió un protocolo
para la reapertura de los restaurantes, exactamente en el mes de septiembre. Ella dice que básicamente como que los restaurantes van a atender es afuera, no sé cómo vayan a habilitar, a peatonalizar las calles, no sé cómo será, y que el tiempo de estadía en un restaurante no podrá sobrepasar las 2 horas. Entonces, bueno, ya vamos viendo cómo nos toca ir conviviendo con este virus. No podemos quedarnos indefinidamente encerrados porque no somos ricos, y puede ser peor el estallido social que la misma enfermedad. Gracias, Daniel. Muy bien. Vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, mi noticia la saqué del Tiempo y es acerca de la brecha tecnológica así que se ha venido presentando pues en el mundo, pero específicamente en Colombia con respecto a la tecnología y el acceso que tienen las zonas rurales con esta. Entonces, voy a comenzar hablando un poco acerca del artículo y lo que nos dice, y es que cuando hablamos de conectar a los ciudadanos, estamos hablando de equidad de acceso a las mismas oportunidades para todos. Necesitamos incluir al sector rural, conectarlo con todo Colombia y con el exterior, buscando así la competitividad que tanto necesitamos. Por eso es el momento de abrir puertas que nos permitan dar un gran paso hacia la igualdad. La brecha digital es una brecha socioeconómica. Hemos avanzado para que sigamos viendo gran equidad en el acceso. Según el estrato socioeconómico, mientras no resolvamos la cuestión del acceso universal, no lograremos solucionar el fondo de la desigualdad y la pobreza. Entonces, lo que nos dice este artículo de opinión del Tiempo es que el país está pasando por una brecha y más con la pandemia se está viendo más afecta el acceso a la tecnología en zonas rurales. Entonces, vemos que muchos estudiantes no están accediendo a sus clases, muchos profesores tienen que desplazarse con todo este tema de la pandemia, exponerse a llevar las guías hacia los estudiantes. Entonces, vemos esta dificultad. Entonces, lo que quería expresar con este artículo y con ese artículo de opinión es que hay que cerrar esa brecha tecnológica y hay que ir generando más alcance y más inversión social, tanto para los sectores rurales como también para los sectores marginados de la ciudad, para que tengan un mejor acceso a la tecnología y también sus hijos puedan tener mejor educación ahorita en esta era digital que nos da la pandemia. Gracias, Miguel Ángel. Muy bien. Vale, profe. Esa es una reflexión, es una lección que nos queda de la pandemia. Efectivamente, si nosotros no mejoramos en conectividad, estamos quitándole el acceso a la educación a los niños y a los jóvenes, especialmente, como tú dices, los que viven en el campo. De hecho, el Ministerio de las TIC hace unos días reveló en su página web que el país ha avanzado en conectividad, pero sigue siendo un reto el sector rural debido a que esa Colombia profunda que constituye el 50% de la población no tiene acceso a conectividad. Esperemos que esta pandemia nos deje muchas lecciones sobre cómo mejorar las políticas públicas, entre ellas el acceso a las tecnologías de la información. Muy bien. Camila. Hola, Camila. Hola, profe. Sí, soy yo, ¿cierto? Sí, tú, Camila Ipia. Bueno, yo encontré 2 noticias. Me gustaría saber de pronto de cuál puedo hablar. Una es acerca de un niño chino que fue raptado siendo muy pequeño y la mamá lo encontró 30 años después. Y el otro es sobre una fuga radiactiva que hallaron en un submarino nuclear soviético en el mar de Noruega. Esa última está interesantísima. La otra no es que no sea importante, pero está, pues... Bueno, en cuanto habla sobre la gran fuga radiactiva que hallaron en un submarino nuclear hundido en el mar de Noruega, que 30 años después, por primera vez, las autoridades noruegas utilizan vehículos robóticos para explorar los restos de la nave, en la cual encuentran que hay una radiación de 8.000 veces más altos de lo normal. Pero lo que ellos explican es que
el K-278, que es lo que encuentran, encargaba dos torpedos con cabezas y que no hay ningún problema de que, o sea, no va a haber ningún impacto en los peces ni en la comida marina de Noruega, porque tiene 800 becquerelios por litro, que es el tema de la radiación, pero el mar de Noruega es uno de los que tienen el nivel más bajo. Entonces lo que va a permitir es que se disuelva esa sustancia o sea, muy rápido y no haya ningún tipo de daño para el medio ambiente o el tema de la comida o de los peces de Noruega. Muy bien, Camila. Muy bien, muchas gracias. No lo sabía, me acabo de enterar. Muy bien, gracias, Camila. Gracias, profe. Ojalá sea así porque la aparición de nuevas armas y sobre todo este tipo de armas biológicas y radiológicas, pues se constituyen, por supuesto, en un peligro, como ella bien lo dice, no solo para el medio ambiente, sino para la vida, ¿no? Del ser humano y la vida animal. Bueno, vamos con Diego. Diego, buenos días. Diego Castellanos. Buenos días, doctora. Hola. Yo tengo dos noticias. Una, pero pues es como más de la actualidad que pasó hoy. Un tren en Escocia que se salió pues de las vías valga la redundancia del tren, que está en estos momentos ¿en qué? Pues en primeros auxilios y todo, ya van más de 30 heridos, 16 confirmaron muertos. Dice, un tren se descarriló en Aberdeenshire, en noroeste de Escocia, en lo que la primera ministra describe como un incidente extremadamente grave. Bueno, esto es como por encimita una noticia que acabo de leer y quería como informarles. Aquí tengo otra, que esa sí me parece pues aún más como más importante. Pues ustedes ya saben de la explosión del Líbano, eh, y Francia pide al Líbano que forme un nuevo gobierno lo antes posible. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia hizo un llamado al Líbano para la formación de nuevo gobierno, luego de que el primer ministro y su gabinete dimitieran tras la explosión ocurrida la semana pasada. En medio de las protestas por las elecciones del domingo, la candidata de la oposición, bueno, voy a leer los nombres como pueda, profe. Sí, tranquilo. Svetlana huyó hacia Letonia, no sin antes denunciar un fraude electoral que dio el triunfo nuevamente a Alexander. El diario Apple Daily de Hong Kong imprimió 500.000 ejemplares en respuesta al arresto de su fundador, Jimmy, detenido presuntamente violar la ley de la seguridad nacional. O sea, lo que Francia le pide al Líbano en sí es que forme un nuevo gobierno. Entonces, esa sería como la noticia. La fuente es de CNN España. Español, perdón. CNN Español. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Uno cuando gobierna, eso es una responsabilidad muy, muy, muy compleja porque es que uno no solamente responde por acción, sino también por omisión. Entonces, claro, ¿no? Tiene que, no sé en este momento cómo estará, quién tendrá a cargo el gobierno transitorio mientras se eligen un nuevo presidente. Hay que hacerle más, nos toca estar haciéndole más seguimiento y pulso a esa noticia. Muy importante, muy bien. Vamos con Edilson Mendivelso. Hola, Edilson. Hola, profe, y hola a todos y a todas. La noticia que vengo a traer a colación es sobre las elecciones que se aproximan en los Estados Unidos de Norteamérica, y es que el candidato de los demócratas, Biden, eligió a Kamala Harris como fórmula vicepresidencial.
esta noticia porque me pareció importante a mí, porque es una afroestadounidense o afroamericana que sería la tercer candidata a la vicepresidencia en los Estados Unidos y en caso de que le llegaran a ganar a Trump, sería la primer vicepresidenta afroamericana y mujer de los Estados Unidos. Entonces, digamos que me pareció a mí interesante. Sí, sí, Edilson. Tuvo buen recibo la escogencia de la vicepresidencia. Recordemos que Estados Unidos ha tenido históricamente sus sociedades, su sociedad en términos generales ha tenido términos muy discriminatorios contra los afroamericanos y la llegada de ella da un sello de garantía especialmente para esta población. Muy bien, y además es mujer. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con la última noticia porque ya nos quedan 2 minuticos. Marcela Rondón. Marcela, buenos días. Buenos días, profe y compañeros. Bueno, yo les tengo una noticia del tiempo y es acerca de la vacuna contra el COVID. Y bueno, aquí nos plantea el tiempo que hay una carrera y hay como ¿cómo decirlo? Como una competencia política, ideológica y científica por la vacuna. Entonces, pues hay muchos intereses de por medio ahí y dicen que las investigaciones o la participación de cada estado para obtenerla es pues muy, ¿cómo decirlo? Muy demandada. Dice que en el caso de Colombia, según la Organización Mundial de la Salud, la adquisición de esta vacuna ha tenido esfuerzos a través de muchos comités, ya sea de índole privado y público. Ellos han otorgado dineros para que para que toda la población en su mayoría tenga el acceso a la vacuna, o sea, generar un contexto de equidad para que todos puedan acceder a ella. También me pareció muy importante e interesante Rusia, bueno, el presidente de Rusia presentó la vacuna como ya un hecho, o sea, él ya la está promocionando, ya la está propagando, entonces, pues en vista de muchos científicos, de muchos académicos, dicen que no, pues que no podemos saltarnos a ciertas reglas de salud que deben dar la rigurosidad y pues el aval para que la vacuna pueda ser dada a la sociedad. Entonces, pues es muy interesante la noticia. Importante, Marcela, importante porque detrás de esa noticia lo que uno ve es una carrera una carrera ambiciosa y una carrera sin límites por lograr establecerse como potencia dentro del sistema internacional. El país que logre elaborar una vacuna seria para la humanidad, pues va a acrecentar su poder económico y por supuesto su poder político, su nivel de influencia va por supuesto a robustecerse. Y lo que tú dices es verdad, lo que uno escucha, uno pues no sabe, pero lo que uno escucha de los científicos serios del mundo es que una vacuna podrá salir seriamente al mercado cuando ha tenido varias pruebas, varios ciclos, como que son 3 ciclos, y eso dura más o menos 1 año y medio. Lo otro que afirma el presidente Putin es que su hija fue una paciente que se presenta voluntariamente para que le apliquen la vacuna, pero pues vaya uno a saber hasta dónde eso es verdad, porque ustedes saben que uno no sabe mucho ni de Rusia ni de China. Finalmente es otro régimen, la ambición del poder, en fin, hay mucho manto de duda, pero sobre todo el manto de duda principal es la premura del tiempo
en la que dicen tener la vacuna, hasta dónde eso responde seriamente y cómo nos debe preocupar porque finalmente está comprometida la vida humana ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces Jennifer y Paula, si Dios no lo permite, en la próxima clase participan con noticias. La idea, muchachos, es que esto sea muy rotativo, que yo esperaría que la otra clase participen otros que no participaron hoy, para que todos pues tengan la posibilidad de ganarse estas décimas extras en su nota. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a hablar sobre la historia como ciencia. Pero antes de hablar sobre la historia como ciencia, me gustaría saber, muchachos, y díganmelo como lo sientan, no tienen que preocuparse por dar la opinión más elaborada, como lo sientan, como lo sientan. Para ustedes, la historia, ¿por qué es útil? ¿Les ha servido la historia? Los escucho. Vamos con Daniel Cadena, Jennifer Suavita, van también levantando la mano, por favor. Me gusta mucho escucharlos, entonces qué bueno si participan masivamente. Vamos con Daniel. Entonces, Daniel, cuéntanos, ¿tú por qué crees que la historia tiene alguna utilidad? Bueno, pues yo pensaría que la historia es muy útil porque primero nos ayuda a reconstruir los eventos del pasado para no volverlos a repetir en la actualidad, pero pues además de eso también nos ayuda a tener como una amplia del contexto en el cual estamos viviendo y por qué muchas de las cosas que hoy vivimos son realmente una consecuencia de lo que fueron antes y cómo podemos mejorar los retos que tiene el país, no repitiendo los errores del pasado. Por eso creo que la historia es muy importante. Muy bien, Daniel. Sí, efectivamente, cuando se hace esa afirmación de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, hace un especial énfasis en las lecciones no favorables para la sociedad, que se repiten por no conocer que eso ya había pasado antes y que se había podido corregir. Por ahí va el asunto. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente lo que está pasando hoy es la consecuencia de ayer. Ya vamos a ver cómo es que esa historia tiene una dialéctica permanente. Jennifer. Hola, Jennifer. Buenos días, profe. De acuerdo con mi compañero, coincido que es supremamente importante conocer la historia, pues para no repetir, digamos, los errores. Pues digamos que en una clase nos enseñaban que la historia es algo cíclico y no lineal, o sea que siempre van a repetirse ciertos acontecimientos y lo ideal es que si uno tiene pues conocimientos previos sobre lo que ocurrió, pues uno puede actuar. Pero más que conocer, o sea, como la historia también hay, o sea, yo considero como, sí, a criterio personal, que es fundamental mirar distintas versiones de la historia, porque cada uno narra su historia desde el bando o desde una postura, digamos, donde vivió la guerra o desde el camino al que siguió, digamos, para indagar sobre algún acontecimiento. Entonces creo que es fundamental, digamos, mirar quién escribe la historia y uno cómo la puede interpretar bajo los intereses o, digamos, la subjetividad más bien de la persona que la redacta. Muy bien, Jennifer. Ya vamos a ver ese problema de la subjetividad, cuando efectivamente no corresponde a la verdad, ¿no? Ya vamos a revisar eso que no debería ser una característica de la historia. Gracias, Jennifer. Vamos con Paula. Buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, súper bien. Ok. Bueno, yo creo que concordamos con mis compañeros anteriores. Sí es importante para, pues, cimentar las circunstancias y los sucesos que, pues, han dado forma a las cosas que vemos actualmente, ¿no? Todo lo que ha forjado, pues, lo que hoy podemos observar. Además, pues, todo lo de hoy, exactamente como le decía Daniel, pues es consecuencia de todo lo anterior y podemos ver como una trazabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces como que todo está concatenado y ya, yo creo que es básicamente eso.
Muy bien, Jennifer. Paula, perdón. Muchas gracias, Paula. Muy bien. Bueno, entonces permítanme, por favor, ya comparto las diapositivas. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir es que la historia es una ciencia. Cuando uno dice que algo es ciencia, es porque es susceptible de investigar. Y la historia, por supuesto, es una ciencia social que está en permanente investigación. Es un objeto de investigación. Y es un objeto de investigación que utiliza metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Por ejemplo, cuando yo hago entrevistas a quienes hicieron parte de la historia, cuando yo hago grupos focales, es decir, si yo quiero entrevistar a una comunidad indígena para poder conocer su cosmovisión de sociedad, eso se llama grupo focal. Cuando yo hago etnografía, es decir, cuando yo hago un trabajo de observación y simplemente de observación para poder llevar una bitácora que me permita entender el día a día de ese grupo al que estoy observando, eso pues es etnografía. La historia también se puede investigar haciendo revisión literaria, revisando manuscritos, revisando documentos oficiales, revisando libros, revisando artículos de interés que hayan escrito otros académicos. Todo eso, muchachos, toda esa metodología de la investigación, eso es metodología cualitativa. Y es también cuantitativa la historia, o se puede utilizar la metodología cuantitativa en la ciencia, en el aprendizaje de la historia, cuando hago, por ejemplo, encuestas, cuando esas encuestas me arrojan unos datos, unos datos duros que me permiten después hacer inferencias cualitativas, cuando utilizo métodos estadísticos, de tal manera que la historia se puede investigar desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. La historia tiene unos objetos claros de investigación, personajes, por ejemplo, lugares geográficos, prácticas culturales, ideologías, es decir, hay una serie de objetos que que mueven la historia y hacen parte entonces de esa metodología científica en la cual se puede indagar la misma. Yo traje a colación una frase de un historiador, Ferdinand Braudel. Él define la historia como una dialéctica de la duración. Es decir, y como muchos de ustedes lo afirmaron, la historia siempre está vigente, porque no solamente me permite comprender el pasado, sino que me permite organizarla para comprender el presente y dar una perspectiva de futuro. Porque hay un hilo conductor. Como muchos de ustedes también lo dijeron, lo de ayer tiene efecto sobre el hoy y tiene efecto sobre el mañana. Entonces ese es un diálogo
Ese es un diálogo que se tiene que hacer en pasado, en presente y en futuro. Por eso es una dialéctica que dura todo el tiempo. Por eso la historia es una ciencia viva y así tiene que ser. Ya vamos a ver por qué. Porque es que la historia no solamente tiene una función teórica, sino también una función social. Y en esa medida en que tiene una función social, es en la medida en que le sirve a la humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la historia? En primer lugar, tiene una función teórica. La historia nos permite comprender el pasado. La historia nos explica el pasado. Cada quien tiene un acento sobre lo que quiere saber del pasado. Por ejemplo, a mí me gusta de esa función teórica de la historia que me ayuda a comprender de dónde surgen los partidos políticos conservador y liberal. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué parte de la historia o qué evento histórico les ayuda a comprender la historia que sea de todo su interés? ¿Quién me quiere compartir? Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué de lo que ha ocurrido te ha ayudado a comprender la historia que a ti te interese? Yo decía que, por ejemplo, a mí me ayudó a comprender el surgimiento de los partidos políticos. Doctora, buenos días. Buenos días, Gilbert. Pues doctora, pues en el ámbito pues que se está manejando todo esto, por ejemplo, una parte interesante en lo que sucedió pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los acuerdos, todos los acuerdos que empezaron a surgir en pro a los derechos del hombre, ¿no? De los derechos humanos. Tuvo que la humanidad pasar pues con semejantes guerras, semejantes atrocidades, pues para entender que necesitábamos con una protección, necesitamos unos derechos y unos estamentos obviamente también que nos garantizaran estos derechos y estos acuerdos internacionales. Así es, Gilbert, exactamente. Tuvimos que pasar por una Segunda Guerra Mundial, no nos bastó con la primera, para entender que la vida era un derecho sagrado, que todos tenemos derechos fundamentales, pero que necesitamos también una organización internacional que ayudara en esa convivencia de las sociedades y en esa convivencia dentro del sistema internacional. Y es ahí donde aparece pues Naciones Unidas. Muy bien. Y la declaración, por supuesto, de lo internacional de los derechos humanos. Paula. Bueno, es que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces, pues es preciso afirmar que pues son una nación diferente dentro de la de nosotros, ¿no? Son naciones diferentes. Y pues me gusta muchísimo saber dónde se asentaron, como sus tradiciones, sus costumbres, y pues que son grupos que necesitan una especial protección para que justamente no puedan desfallecer de una u otra forma. Entonces, yo creo que eso es lo que más me gusta de la historia de Colombia, los grupos originarios y todo lo que tiene que ver con ellos. Así es, Paula, así es. La cosmovisión de ellos es tan distinta que sí son una nación dentro de nuestro país porque tienen su propia identidad. Así es. Muchas gracias. Dairon. Hola, Dairon. Buenos días, profe. Pues siguiendo, digamos, la idea que tenía la compañera sobre los pueblos originarios, también se puede decir, por ejemplo, que, digamos, el comprender estos pueblos originarios en su ubicación y sus asentamientos, sus prácticas, también nos puede llevar a pensar en cómo fue el poblamiento occidental sí, de los europeos aquí en el territorio, y también nos puede llevar a cuestionarnos sobre el papel que jugaron para formar una identidad nacional a partir de ellos y pues continuar con
con eso que mencionaba ella del tema pues, de protegerlos y reconocerlos, y ver que pese a que se utilizó mucho tiempo la idea de ese indigenismo como un gran pueblo fuerte, poderoso, y que nosotros teníamos que seguir como ese legado de una nación fuerte, poderosa, eh, no los protegemos, antes se siguen vulnerando los derechos y digamos, antier leía una noticia de que se estaba como pasando por alto eh, algunos asentamientos que ellos tenían, se estaban violando los espacios, estaba entrando el ejército, la policía y no reconocían sus territorios. Muy bien, Dairon. Sí, entonces lo que tú dices hace alusión a la colonia. ¿Cómo fue ese proceso de colonización que desafortunadamente pues fue un proceso más de imposición, de transculturación, de imposición de la religión católica, de imposición de la lengua castellana? eh, entonces la historia, pues por supuesto, ayuda a comprender muy bien cómo fue ese proceso de poblamiento acá de los españoles. Muy bien. Esteban. Hola, Esteban. Doctora, buen día y buen día para los compañeros. Buenos días. Bueno, frente al contexto de para qué sirve la historia, me gustaría dar un pequeño punto de la historia frente al derecho en la evolución del derecho constitucional, y para poder analizar cómo el derecho como tal, en sentido amplio, ha evolucionado, podemos analizar primero todos los hechos ocurridos en Inglaterra y Francia y el desarrollo de la conquista de las 13 colonias o la imposición de Inglaterra en la conquista del Nuevo Mundo. Entonces, la evolución histórica constitucional viene desde esta época. Entonces, si nosotros desconocemos y no le damos el carácter principal que tiene la historia, no solo en acontecimientos, valga la redundancia, históricos, sino en acontecimientos que nos competen. Ejemplo, el derecho, que ha sido una de los óbices tanto de Latinoamérica como del planeta, la regulación de los derechos, la ampliación de ciertos derechos con la Revolución Francesa y posteriormente Revolución Industrial. Entonces, ¿qué consecuencias llevó para la evolución del hombre el hecho de consagrar en ciertos títulos y tomos unos ciertos derechos para las personas? Y eso conllevó, o sea, yéndome un poco más atrás, mucho más atrás de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1700, entonces tenemos en cuenta cómo el ser humano ha evolucionado no solamente desde el punto de vista de las relaciones humanas, sino también desde el punto de vista del reconocimiento de derechos sociales, políticos, culturales, y que esto nos ha llevado a que hoy en día tengamos el respeto por la vida, el respeto por la diferencia, el respeto por el multiculturalismo, el respeto incluso por grupos indígenas que tienen un régimen político y organizacional totalmente distinto al nuestro. Entonces, para poder hacer ese análisis tenemos que irnos mucho más atrás en la historia y descubrir de dónde viene ese eje central del ser humano y por qué la historia incide en el desarrollo de las relaciones de las personas y de los estados como tal, de los regímenes políticos, para tener en cuenta y conocimiento y claro qué significa un régimen político monárquico, por ejemplo. Entonces, esa es la evolución de la historia dentro del derecho. Gracias. Muy bien, muy claro, Esteban. Muchísimas gracias. Muy bien. Juan Sebastián, buenos días. Hola, profe, buenos días y buenos días a mis compañeros. Respecto pues a la pregunta que tú estabas haciendo de qué nos ayudó a comprender la historia, pues tengo dos puntos en sí como tal. En Colombia me abrió mucho y comprendí muchísimo después de la época republicana, a mitad de la época republicana, la Guerra de los 1010. Para mí eso me ayudó a comprender muchísimo la historia de Colombia y comprender lo que venía de ahí en adelante, pues debido al proceso y al cambio que se estaba dando, se estaba resurgiendo como tal la República de Colombia. En unos tiempos también se llamó Estados Unidos de Colombia en ese tiempo también. Y era una época en la que pues era época poscolonialista, ¿sí?
ya no queríamos saber nada de la colonia y ni de España, estamos buscando otros horizontes en otros países, ayudas. Y en cuanto a contexto global, me ayudó muchísimo la recesión mundial del 29, después de la Primera Guerra Mundial. De ahí más o menos me ayudó a comprender qué era lo que venía ahí en adelante, cómo se resurgió, cómo conllevó la Segunda Guerra Mundial, cómo derivó en la Guerra Fría después y en los años 60 con la industrialización del mundo. Y esos cambios me ayudó mucho a comprender eso, profe. Muchas gracias, Juan Sebastián. Muy bien, muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, entonces sigamos porque ya no nos quedan sino desafortunadamente 10 minutos. Entonces, listo. La función teórica de la historia es esa, poder entender el pasado, poder comprender el pasado. Pero como ustedes muy bien lo dijeron en sus intervenciones, la historia también tiene una función social. Tiene una función social precisamente para que ese pasado, porque eso permite que organizando el pasado podamos explicar el presente. Definitivamente, la historia es un suceso de hechos que tienen una hilación uno tras otro, que dejan unas lecciones aprendidas. Cuando yo organizo el pasado para poder entender el presente, cuando yo lo organizo, yo logro hacer conclusiones de lecciones aprendidas, y eso me permite, por supuesto, tener una luz para poder actuar en el futuro. Entonces, dentro de esa función social de la historia, esa función social le permite a quienes están haciendo reivindicaciones sociales en el presente entender el por qué con mayor ahínco se deben hacer ciertas reivindicaciones. Por ejemplo, si yo estoy luchando dentro de la sociedad por aumentar cada día más el acceso a la educación pública, pues yo tengo que revisar efectivamente cómo se ha hecho en otros países, si nuestro país con datos estadísticos ha o no avanzado en esa reivindicación, y eso por supuesto me obliga a echar mano de la historia, a revisar planes de desarrollo, a revisar presupuestos, a revisar políticas públicas, a revisar experiencias, como les dije, de otros países para poder uno proponer desde esa reivindicación social cómo mejorar, por ejemplo, el acceso a la educación. La historia también sirve para alimentar las luchas ideológicas y de clase del presente. Entonces, un ejemplo, si yo defiendo ideológicamente el tema de la equidad en la distribución de la tierra, yo tengo que irme a las fuentes históricas del liberalismo, que básicamente es esa ideología que lucha por un reparto mucho más equitativo de la tierra y por una función social de la tierra. Si yo estoy luchando, si es una lucha de clases, y vamos a ser exactos, por ejemplo, la clase trabajadora del país, que viene luchando por años por una remuneración mucho más acorde con el costo de vida, derechos como, por ejemplo, aumentar el pleno empleo para disminuir los niveles de informalidad, pues yo tengo que revisar cómo otros lucharon antes por esas mismas reivindicaciones. ¿Qué lecciones me ha dejado la historia frente a esas reivindicaciones de clase? ¿Qué fuentes ideológicas, por supuesto, alimentan esa lucha de clase? La historia también me sirve para comprender el origen del estado actual de las cosas, como lo decía muy bien ahorita Esteban, y yéndonos incluso mucho más allá, por ejemplo, ¿de dónde surge el Estado? ¿De dónde surge ese gran leviatán? Y para eso yo tengo que leer a Hobbes, yo tengo que leer a Jean-Jacques Rousseau y a otros para poder entender que es que el origen del Estado tiene una razón de ser, y es que definitivamente llegó para ayudarnos a organizar una vida en sociedad,
donde entendamos que hay unos derechos y unos deberes, pero sobre todo que la vida es el primordial derecho y que esa vida en sociedad me ayuda a garantizar ese derecho primordial y fundamental a la vida. Un Estado que llegó a decir, mire, su derecho empieza cuando termina el del otro. Un Estado que trata, o con esa idea se crea el Estado de hacer una repartición más equitativa de valores en la sociedad, una repartición más equitativa de bienes y servicios. Entonces, estoy dando un ejemplo de cómo la historia también sirve para entender el origen del estado actual de las cosas, el por qué tenemos unos derechos constitucionales debidamente consagrados, como lo decía Esteban, el origen mismo del derecho, en fin, ejemplos todos. Y también la historia sirve para guiar la acción futura. La historia es útil también en la medida, como se los decía antes, que nos deje unas lecciones aprendidas. Por ejemplo, este tema de la pandemia no es nuevo. Pues se vivió con la peste negra en su momento, pero Estados Unidos también ha vivido sus propias pandemias, con el H1N1, con la gripe aviar, y eso ha dejado unas lecciones de política pública que uno debe echar mano de esas lecciones en política de salud, en política social, en política de empleo, bueno, es decir, políticas ambientales, aparición de nuevos problemas que hay que combatir. Es decir, ahora es evidente, y es evidente desde hace mucho rato, que las enfermedades infecciosas de tipo respiratorio no solamente se volvieron un problema internacional, sino una amenaza a la seguridad de las naciones. Entonces, en la medida en que nosotros logremos hacer lecciones, logremos datear lecciones de lo que ha sucedido, en esa medida no volvemos a repetir la historia de forma nefasta, sino que eso nos sirve para corregir el presente y el futuro. Entonces, esas son las dos funciones o esas son las dos utilidades de la historia. Y he querido pues traer aquí también a colación, leyendo varios autores que hablan sobre la historia como ciencia. Ellos dicen que la historia debería tener unas características primordiales. En primer lugar, que debe ser legítima. Algo es legítimo en la medida en que hace siempre alusión a la verdad. Uno confía en alguien o confía en alguien en la medida en que esa persona es transparente, y así mismo tiene que ser la historia. La historia tiene que contar la verdad de los hechos. La historia no puede ser instrumentalizada por ciertos factores de dominación. Entonces, en eso consiste el que sea legítima. En segundo lugar, la historia no es neutral. No es neutral, y esta está muy relacionada con la tercera característica, la de dar lecciones para el presente y el futuro, efectivamente porque la historia te va mostrando cuál debería haber sido el deber de los hechos. Y te muestra, por supuesto, también lo que no debió ser, pero fue. Entonces, en esa medida no puede haber neutralidad, y todo lo contrario, tiene que dar lecciones y volverse un faro de guía de acción. La historia debe cuestionar versiones ritualizadas del pasado. Como se los decía hace un momento, la historia también tiene que rebatir aquellas versiones que han sido instrumentalizadas por factores de poder. Cuando yo estudiaba ciencia política, yo llegué con una concepción clarísima de que la colonización, y eso fue el colegio, era el proceso más avanzado que le ha podido pasar a la humanidad, a la sociedad colombiana, que definitivamente la colonización nos había civilizado. Y cuando llego a mi primera clase de historia de Colombia, lo que me dice mi profesora es:
o nos dice a todos, es que no es una clase de historia, es una clase de historiografía, porque la idea es apelar a la verdad lo que más se pudiera, pues, durante el curso de la misma materia, y eso implicaba hacer análisis. Y ahí, pues, empieza uno a quitarse el velo de los ojos para entender realmente qué fue lo que pasó. Entonces, esa es una característica que debería tener la historia. Y por último, los historiadores dicen que la historia no enjuicia, o sea, la historia no dice quiénes son buenos y quiénes son malos. La historia lo que te muestra es un panorama que permite ser explicado, que permite o que tiene como objetivo que sea comprendido, y quien lee la historia o quien ve la historia, pues toma sus posiciones frente a ese escenario que la historia permite develar, básicamente. Entonces, eso es básicamente, muchachos. Jennifer levantó la mano. Jennifer, te escuchamos. Profe, es que me surge como una inquietud frente, digamos, o sea, cómo hallar el equilibrio entre no ser neutral, porque se supone que no debe ser neutral, pero tampoco enjuiciar. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo sería ahí para poder cómo hallar el equilibrio? O sea, para entender un poquito. Lo que yo entiendo es que no se es neutral en la medida en que da lecciones. Pero la historia no tiene por qué entrar a decir, es lo que dicen los grandes historiadores, quién es bueno y quién es malo, porque es que eso es muy complicado. Por ejemplo, yo te muestro la ideología del Partido Conservador y el Partido Liberal, pero la historia no tiene por qué decirte, es que la ideología que no le conviene a la sociedad es la conservadora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad colombiana, hablando de la sociedad colombiana, hay muchos conservadores que les parece que esa ideología sí funciona, y hay otros pues que les parece que no. Lo que la historia sí te puede decir es a qué ha llevado la concentración de la tierra, por ejemplo, a qué ha llevado que la iglesia tenga una relación muy estrecha con el Estado. Es en ese sentido. No sé si logro aclararlo. Sí, señora, gracias, profe. Vale. Y yo no sé, ¿alguien más levantó la mano? ¿Alguien? Alex, sí. Alex. Sí, buenos días, profe. Alex. Pues con esto que nos da como el conocimiento que nos da de qué nos da la historia, a qué nos lleva, a qué nos da a conocer, pues yo quiero dar como un punto de vista que sí, la historia es buena porque pues todos empezamos a ver de dónde venimos, tener todo ese conocimiento de nuestras raíces, nuestra esencia, pero no obstante, la historia también demuestra que el hombre, por más de que se esmera por buscar un desarrollo, no busca su desarrollo, pero tampoco le ha servido mucho porque siempre hay esa ambición de poder, de poder ante los más oprimidos, ante las personas que están más abajo. Y no obstante, pues se vuelve, siempre ha estado como repetitivo eso. Entonces, también lo pone a uno a pensar que por más que la historia, el hombre busca eso, busca el desarrollo, siempre está en pro de solamente como el poder propio. Ese pues es mi punto de vista, y pues no hemos aprendido todavía a tener un pensamiento de equidad, de que todos seamos iguales. Gracias, Alex. Gracias. Bueno, pues cabe recordar que han habido muchas revoluciones. Por ejemplo, la que mencionaba Esteban, la Revolución Francesa, en donde se adquirieron ciertos derechos, y yo creo que sí hemos evolucionado, sí, el estado actual de las cosas sí es mejor que antes. Además, el hecho de que contemos en este momento, en este siglo XXI, con una herramienta tan importante como el Internet, eso permite despertar las conciencias de los ciudadanos. Creo que ahora somos más conscientes que antes de cuáles son nuestros derechos.
Creo que ahora somos más conscientes que antes de que debemos empoderarnos de nuestros asuntos públicos, de ahí que el mundo se ha dado un giro mucho más de reivindicaciones, de manifestaciones sociales, precisamente porque hay mucha más conciencia y la educación, por supuesto, es una herramienta fundamental o es el catalizador para ese despertar de la conciencia social. Bueno, muy bien, entonces, básicamente, pues, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por sus aportes, gracias por sus inquietudes, porque eso ayuda a despejar, por supuesto, mucho más o a comprender más este tema. Voy a dejar una actividad muy sencilla, la verdad, muy sencilla, en el aula virtual. Así que ahí les coloqué mi correo, les compartí mi correo electrónico. Quienes no tengan el aula, quienes no estén inscritos en el aula, por favor me avisa. Obviamente me escribe desde su correo institucional y yo con el correo institucional lo puedo matricular manualmente al aula. Entonces, si no hay más preguntas, les deseo una muy buena semana. Vamos con todo el ánimo a seguir con este segundo semestre para culminar la meta. Y recuerden que, pues gracias a Dios estamos vivos y por lo menos tenemos la oportunidad de avanzar en nuestro proyecto académico en lo que nos queda. Bueno, no sé si Gilbert de pronto quería decir algo, que veo la... Sí, sí, doctora. Doctora, ¿en qué semana quedó? ¿En la semana 2? Va a quedar en la semana 2. Todavía no la he creado, pero exactamente, listo. va a quedar en la semana 2, entonces para que estén pendientes, yo creo que finalizando la tarde. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno. Qué pena. ¿Me recuerdas tu correo, por favor? Aquí está, mira, diana.angulo@ugc. Voy a volverlo a colocar. diana.angulo@ugc.edu.co. Aquí está. Sí, para dentro de 8 días, la actividad. Muy bien. ¿Listos? Recuerden, sí, muchas gracias. Recuerden por favor, Camila envió el link en el cual pueden, ¿qué? Pues, para que hagan parte del grupo, para que hagan parte del grupo de WhatsApp del curso. Muy bien. Bueno, entonces un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Buena semana. Gracias, profe. Buen día. Chao, profe. Gracias. Chao. Doctora, buena tarde. Lo mismo, gracias.